Seguimos en Juliaca y ahora estamos con una nueva valor, una artista que con el guayno con teclado, Yarita Lice. Un saludo para Full Ritmo. Un saludo muy especial para Full Ritmo. Yarita, estás promocionando tu segundo volumen discográfico. ¿Cómo se llama este volumen? Se llama Lloro por ti. ¿Con qué estilo? Con el estilo el guayno sureño. Guayno sureño. Sureño. Anteriormente habías grabado con arpa, ahora estás con guayno sureño. Guayno sureño. Full chamba, estás con esta nueva producción. Sí. ¿Y tu viaje? Cuéntame, ¿vas a viajar a Bolivia, tus actuaciones? El primero, el segundo, el tercero, el primero, segundo y el 3 del siguiente mes que viene vamos a irnos para Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿Vas a trabajar con los puntos o sola vas a ir? Voy a ir, hay viaje voy con los puntos, también hay viaje como también voy sola. Ya, porque te hablo de los puntos para que toda la gente, tu manager ahorita es Alberto Salazar. Sí, el señor Alberto Salazar. Ese es mi representante. Cuéntame, ¿cuántos años ya en la vida artística? 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Dándole duro. Sí. Teléfono para el colegio. Teléfono para contrato de ahorita. Un poco nerviosa hasta cuando estás de cámara. Ya. Número para contratos, solamente para contratos, el 951 68 21 77. He visto tu video por varios canales de televisión acá en Juliaca, ¿no? Sí. Y llenas locales y son temas que... Boom. Llenas bobo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los temas que estás cantando? Ahora estamos con el vasito de licor, estamos con el triste adiós, lloro por ti. ¿Dónde naciste, Yarita? En Juliaca, ¿no? Juliaca, sí. Pero te criaste, me contabas. Allá en el centro poblado de Umuchi, que queda más o menos en la provincia de Manabí. ¿Y después te fuiste a vivir? Sí, ahí me fui a vivir cuando nací acá, luego me fui, con los 3 años me fui a vivir ahí al centro poblado con mis abuelos. Mis abuelitos, y crecí ahí, la pasé toda mi niñez, mi infancia, la adolescencia también estuve ahí. En el campo. Claro, sí. Pero después me dijiste que el quinto año acabaste en un colegio... En el colegio Conava de Huancané, me vine a Huancané, de Moa a Huancané, sí. Ya, para terminar, ¿cuál es tu aspiración? ¿Qué anhelas como artista? Llegar a lo muy alto, claro, con la batuta de don Alberto Salazar, y estudiar una carrera profesional. Y la carrera profesional que yo quiero estudiar, quiero estudiar la carrera de Derecho. ¿Quieres ser una abogada de los pobres, supongo? Sí. Sí. Como la señora Aide Raimundo, ¿no? Aide Raimundo es abogada. Luego, no, tanto con los dineros que se va a recaudar también hacer ¿cómo sale? Es una escuela para los niños de recursos económicos bajos, que no tienen dinero. Ya, Yarita, muchas gracias. Despídete para Full Ritmo, que te ve todo el Perú y todo el mundo. Sí, ha sido un gusto de conversar más bien con Full Ritmo, y un saludo muy especial para ti. Gracias, suerte, amiga, suerte.